Yo quiero empezar mi proyecto con una pregunta. ¿Cómo influyen las emociones en el aprendizaje de los alumnos? No sé si a ustedes les pasa que cuando tienen alguna tarea o algún proyecto que hacer, lo que hacen primero es pues relajarse, jugar un juego, ver una película, leer un libro, descansar, salir a pasear. Este tipo de cosas son las que influyen de manera emocional con el rendimiento académico que tenemos. Y eso es lo que propone la maestra Hilda Justina Granados en su tesis, donde nos habla de cómo las emociones y expresiones corporales influyen mucho en la educación y en el aprendizaje. Mi proyecto se titula EvaMind, Evaluation of Emotion and Mind, y es un explorador emocional que influye como escáner térmico. En la mayoría de los proyectos ya utilizados para este enfoque, que es la pedagogía, el aprendizaje, la expresión corporal, las emociones, se utilizan las bibliotecas preprogramadas de OpenCV, las bibliotecas de Python, pero yo le estoy enfocando más a un punto térmico, que veamos la temperatura. La idea base de este proyecto era hacer un programa capaz de escanear con una cámara visual de cualquier dispositivo, de la computadora, del teléfono, su mayoría el teléfono, porque es lo que todos siempre tenemos a la mano. Para que fuera térmico era muy complicado, porque se necesita un adaptador, una cámara térmica, y no muchos dispositivos cuentan con esto. Pero esta era la idea base de donde se iba a partir todo el proyecto. Nuestro sustento teórico son los papers de Laurin Numema, que es el Body Maps of Mountain, es una imagen que tenemos de ese lado. Es un experimento en el cual Numema lo que hizo fue tener a 700 personas y les dio estímulos visuales, estímulos cognitivos, les decía palabras sobre el amor, sobre la tristeza, les ponía películas, y en base a lo que ellos sentían, la temperatura corporal que ellos sentían cuando les evocaba esa emoción, por ejemplo, en la ira, se demuestra que las zonas de la cara, los cachetes, la frente, el mentón, se sienten rojos, calientes. Y cuando les ponían escenas sensibles de depresión, las personas señalaban en el esquema que sentían frío en la parte de la espalda, en la parte del pecho. Ese tipo de como sensaciones que llegan a sentir están relacionadas intrínsecamente con su temperatura corporal. Y eso lo demostró en su experimento. Entonces eso es lo que estoy usando como base. Las primeras pruebas fueron hacer, para lo térmico, fotografías. Fotografías tipo TIFF, no PNG, porque las .TIFF guardan más datos, ocupan metadatos. Una pregunta, ¿qué tipo de información almacena las imágenes .TIFF? Lo que pueden almacenar es lo RGB, canal cian, magenta, yellow y una K que es como el A que tiene el RGB. Y también maneja los píxeles, como lo que hacen es el archivo BMP, que también maneja todos los píxeles, lo hace el .TIFF, pero lo que tiene de ventaja, o en su mayoría, lo que se muestra estadísticamente, es que cuando se hace una compresión o descompresión en un archivo .TIFF, no se pierde tanta información como lo haces con un archivo .png, .jpg, .jpeg. Esa es una imagen .TIFF que toma la temperatura en un punto específico, utiliza coordenadas X y lo que hace es tomar la temperatura, el calor del fuego o el frío que tienen los árboles, el tronco. Otra parte de las pruebas fueron ahora con rostros, con imágenes térmicas .TIFF, pero de rostros. De esas no había muchas, no había bases de datos que tuvieran ese tipo de imágenes. Entonces, ese es el avance final casi, es la emoción que evocan con nuestras expresiones corporales. Eso es ya como un spoiler. De aquí se basa el proyecto de la profesora Kiki Arriaga, que es ver la distancia aquí entre nuestras cejas, nuestros ojos, y de nuestras cejas a nuestra boca. Y entonces, dependiendo de qué tan alto esté, qué tan asombrados estemos, qué tan serios, la línea de nuestra boca, la expresión que tengamos, va a evocar la emoción. Como pueden ver aquí, esta persona está neutral. En fotos anteriores se veía feliz, se veía triste, se veía cansada. La emoción de miedo es un poco más complicada, porque evoca asombro y en algunas personas como enojo o felicidad, porque hay gente que como que se asusta así, o se asusta así triste. Entonces era más difícil tomarla de miedo. El otro programa que tengo es el que toma la temperatura y eso lo hace sustituyendo a la cámara térmica. Porque si esto iba a ser un producto a futuro, no iba a pedirle a la persona que quisiera comprar este tipo de aplicación o quisiera probarla que comprar una cámara térmica, porque sabemos que son caras. Entonces, la sustitución o la evolución era que ocupáramos la iluminación del lugar, la intensidad de RGB que nos da la cámara que tenemos en nuestro móvil al hacer un video, una fotografía, y de ahí obtener una simulación de temperatura. Entonces, por eso al inicio está puesta como tesis, porque queremos probar que este método
sí sustituye a las temperaturas que calculan, por ejemplo, los termómetros infrarrojos, que en su momento los vimos mucho, cuando era la época de COVID, que tenía que siempre darnos un pitazo en la frente y nos daba, por ejemplo, la temperatura. En este caso, ahorita tengo 21 grados de temperatura y ahí dentro, en la mayoría de las imágenes, muestra un 75, un 60, un 50, por el tipo de iluminación que se tiene dentro de ese cuarto. Si esto estuviera aquí afuera, pues se verían diferentes temperaturas, otro tipo de números, otro tipo de clasificaciones. Se juntan ambos programas en uno para poder así dar la emoción. ¿Esto con qué fin? Como se los comentaba al inicio, de manera pedagógica, pues mostrar qué tanto influye la emoción en nuestro nivel de aprendizaje. Y este es el producto final. Es una aplicación que ocupa la cámara móvil. La emoción que clasifica en ese momento, con solo abrir el apartado de la cámara, nos diga pues qué emoción tenemos y nos ayude también a hablar sobre nuestro día. Por ejemplo, si están cansados, les den un tip como de horas de sueño, métodos para dormir, métodos para canalizar energía, las horas como de organización de tiempos entre sus tareas, sus trabajos, sus horas de dormir. Incluso también dar las recomendaciones sobre si te sientes estresado por la evaluación que vas a tener en el trabajo terminal, pues puedes salir a estos lugares, dependiendo de los gustos que tengas con la comunidad que se empiece a crear ahí, que te den recomendaciones las mismas personas que conocen y también pues un inicio de sesión muy intuitivo para que inicies con tu correo institucional. Si no tienes una cuenta, te crees una y sea una aplicación pues personalizable, ¿no? Y pues eso sería todo de mi parte. Espero que les haya gustado.